La primera risa no fue escandalosa, fue apenas una mueca, un gesto breve, suficiente para recordarle a cualquiera que no pertenece ahí. Y lo curioso es que todavía nadie sabía quién era ella. Solo vieron a una mujer con un vestido sencillo, zapatos marcados por el uso, un abrigo que no combinaba con el brillo del hotel de 5 estrellas donde se celebraba la fiesta de Navidad corporativa. Mientras las demás personas lucían lentejuelas, relojes importados y perfumes que se sentían antes de verlos, a ella se la percibía como un error en la decoración. Algunos empleados la miraron de arriba a abajo y se inclinaron para decirse algo al oído, con la risa contenida como si hubiera un chiste solo disponible para quienes creían tener el derecho de juzgar. Nadie sabía que, horas más tarde, cuando el director principal anunciara el reconocimiento anual, el nombre que sonaría en los parlantes provocaría silencio, miradas congeladas y vergüenza repentina. Nadie imaginaba que aquella invitada, mal vestida, había protegido el contrato más importante del año, ni que hablaba más idiomas de los que la mayoría sabía pronunciar. Pero así es el orgullo, siempre humilla primero y descubre la verdad demasiado tarde. La tarjeta apareció pegada al borde de su monitor, sostenida con cinta transparente, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito, pero sin ganas de explicarla. Tenía un borde dorado, letras en relieve y un mensaje directo: Cena de Navidad corporativa, Hotel Mirador Palace, 20 CSS. Debajo, una advertencia breve: Dress Code, Gala. Marina la sostuvo sin moverla, como si el papel fuera más delicado que una simple invitación. La tarjeta elegante sobre un escritorio lleno de post-its, carpetas gastadas y una taza con una pequeña grieta parecía fuera de lugar, tanto como ella en ese departamento de soporte donde casi nadie recordaba los nombres. Sintió el impulso de pensar: esto no es para mí. Luego otro, más realista: ¿qué se supone que voy a ponerme? Ese pensamiento no llegó como queja superficial. Llegó como un golpe al estómago, como una memoria antigua de querer esconderse. Imaginó luces cálidas, gente elegante, conversaciones de vino caro, y ella en el centro, con la ropa equivocada y el silencio más incómodo del salón. ¿También te llegó?, preguntó una voz conocida. Era Clara, apoyada en el borde de su escritorio, con un cuaderno bajo el brazo. Sí, creí que era un error, respondió Marina, sin soltar la tarjeta. Clara sonrió de forma honesta, no burlona. A veces parece que solo invitan a los de siempre, dijo. Pero dicen que este año nadie puede faltar, ni siquiera los fantasmas del sótano. Marina sintió el término en el cuerpo, como si lo hubiera escuchado por primera vez, aunque sabía que existía desde mucho antes. Lo de gala es el problema, murmuró. La frase salió pequeña, controlada, como si no quisiera revelar más de lo que ya se veía en su rostro. Clara no la interrumpió, solo asintió, con esa empatía que se expresa sin palabras. Si necesitas algo, un labial, un cinturón, algo sencillo, me dices, no hará magia, pero ayuda. Marina respondió con una sonrisa discreta. No era la ropa lo que dolía, era el contraste, era saber que podía resolver contratos en inglés jurídico, cláusulas en alemán técnico y correcciones en idiomas que algunos jefes ni sabían que existían, pero que su presencia en un salón elegante podía reducirse a una broma visual. No era justo, pero tampoco era sorpresa. Al llegar a su pequeño departamento, abrió el armario con un suspiro breve. Nada ahí era de gala. Ropa práctica, duradera, pensada para trabajar, no para exhibirse. Al fondo, encontró un vestido azul oscuro, simple, con tela suave y caída discreta. Lo probó frente al espejo. No era espectacular, pero era digno.
Tenía una belleza silenciosa, el tipo que solo se ve si alguien presta atención, y nadie solía hacerlo. Esto es lo que hay, no como resignación, sino como declaración honesta. Su mirada cayó al cuaderno abierto sobre la mesa. Notas de contratos, palabras técnicas, ejemplos legales escritos en distintos idiomas. Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, y esa lengua que aprendía a escondidas, casi como hobby intelectual, mientras otros presumían cursos de moda en redes sociales. Ese conocimiento no se reflejaba en un vestido, pero había salvado a la empresa más de una vez. Ella lo sabía. Nadie más parecía recordarlo. Entonces escuchó un recuerdo reciente. Dos gerentes conversando en un pasillo, sin notar que ella estaba archivando documentos a metros de distancia. El premio especial este año va para alguien del trabajo silencioso. Sin esa persona estaríamos hablando de un desastre internacional, dijo uno. El otro preguntó algo, con tono escéptico. No escuchó la respuesta completa. Solo el inicio. Casi nadie sabe quién es. No dijo nada más, y eso fue suficiente para que su mente quisiera creer, pero también para que su pecho sintiera miedo de hacerlo. No te ilusiones, se dijo. No seas ingenua. Aún así, algo se movió dentro. Algo suficiente para tomar el vestido, plancharlo con cuidado y colgarlo en la puerta, como una promesa de no esconderse. El Mirador Palace olía a pino, canela y perfume caro. Luces cálidas, copas brillando, risas seguras de sí mismas. Marina atravesó el vestíbulo con una mezcla de nervios y concentración. Nadie la miraba, pero sentía como si todos lo hicieran. La recepcionista buscó su nombre sin levantar la cabeza. Marina Fernández, soporte de documentación. Su mesa está al fondo, dijo, entregándole una tarjeta con el cargo impreso. La etiqueta colgando de su cuello parecía una sentencia. Estás aquí, pero tu puesto dice que no importas. Caminó hacia la mesa. En el trayecto, escuchó un murmullo. Una mujer, elegante, señaló su vestido con la copa en la mano, fingiendo discreción mientras murmuraba a otra persona. Siempre hay alguien que no entiende lo que significa gala. El comentario no fue fuerte, pero fue suficiente. No necesitaba volumen para doler. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Respiración corta, manos frías, un deseo imperioso de volverse invisible. Clara la vio llegar y le sonrió para alivianar el peso del momento. Tranquila, susurró. Es gente que necesita sentirse arriba de alguien para validar su vida. Marina no respondió. Hizo algo más profundo. Contó en silencio, pero no en un solo idioma. Lo hizo en varios. Una manera de recordarse a sí misma que, aunque no la vieran, ella tenía un mundo entero adentro. 1, 2, 3, bier, 5, y así comenzó una noche que aún no sabía cuánto iba a cambiar. La mesa del fondo no era un castigo explícito. Nadie lo decía en voz alta, pero todas las fiestas de la empresa repetían el mismo lenguaje silencioso, los más visibles al frente, los que cargan el trabajo, atrás. Marina, Clara y algunos compañeros tomaron asiento en la mesa que no estaba cerca del escenario, pero tampoco completamente relegada. Eso lo hacía peor. Era un limbo. Demasiado lejos para importar, demasiado cerca para fingir que no existían. La decoración era impecable, velas rojas, centros de mesa con ramas de pino, copas alineadas con brillo. Todo parecía cuidadosamente pensado para que la noche fuera elegante, pero la ubicación, la gente que los rodeaba, los saludos superficiales decían otra cosa. Ustedes no vienen a ser vistos, solo a estar presentes. Mira quiénes están ahí, susurró el chico de TI con una mueca contenida. No señaló con la mano, apenas inclinó ligeramente la cabeza hacia las mesas cercanas al escenario. Marina siguió ese gesto sutil. Vio al director principal,
a los gerentes de proyectos, a invitados externos que seguramente tenían un título importante que justificaría el traje perfectamente planchado. Su forma de reír era distinta. Se reían con los hombros arriba, con la mandíbula relajada, con un aire de propiedad. Parecía que su cuerpo también sabía que pertenecía a ese lugar. «Es curioso», murmuró Clara. «Ellos celebran logros que ni siquiera saben quién hizo posibles». No lo dijo con rabia, lo dijo como quien describe un fenómeno meteorológico, inevitable. La semana pasada pensaron que yo era el técnico de red del edificio, no el de nuestro propio equipo, añadió el chico de TI, sonriendo con resignación. Las risas de la mesa fueron bajas, cortas, más complicidad que celebración. Marina no rió, pero sus ojos suavizaron algo en su expresión, como quien reconoce un idioma compartido. La música bajó de volumen. Un micrófono se encendió con un ligero eco. La presentadora subió al escenario, sonriendo con esa energía medida que usan quienes hablan a un público que no conoce su nombre. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos a nuestra celebración anual. Aplausos, copas que se alzaron. Marina levantó la suya un segundo más tarde sin hacer ruido. Ese segundo de diferencia no era intención, era reflejo. Una persona acostumbrada a no llamar la atención aprende a moverse con retrasos invisibles. Mientras la presentadora hablaba sobre metas, expansión internacional y acuerdos estratégicos, Marina sintió que cada palabra chocaba con recuerdos específicos. Un PDF con errores en inglés jurídico, un contrato francés con cláusulas ambiguas, un correo urgente a las 2:08 de la mañana de un domingo, la pantalla iluminando su rostro cuando debería estar durmiendo. Y sobre todo, recordó un correo que recibió después de corregirlo todo. Gracias, revisado, ahora sí podemos proceder. Sin firma, sin nombre, sin reconocimiento. Un gracias que era más comprobación que gratitud. Marina apretó los dedos contra la tela de su vestido, no para mostrar tensión, sino para contener una especie de lucidez amarga. Trabajaste bien, pero nadie se fija en quién sostiene la base, solo en quién firma la portada. Clara, a su lado, percibió el gesto mínimo y le dio un pequeño choque con el codo, no para distraerla, sino como un recordatorio silencioso de que no estaba sola en ese sentimiento. De pronto, una voz muy cerca de la mesa interrumpió la atención. «Qué valiente venir con un vestido tan sencillo», comentó una mujer del área de marketing, con una sonrisa que no sabía si era halago o juicio disfrazado. No fue un ataque directo, fue peor, un comentario envuelto en supuesta admiración. Marina levantó la vista lentamente. No respondió de inmediato. Su respiración se sostuvo un segundo. Su mente pronunció en silencio una palabra en otro idioma, algo íntimo que nadie debía escuchar. Geduld, paciencia, en alemán. Después de ese pequeño escudo mental, habló. «Vine con lo que tengo, y me alegra estar aquí». No fue defensiva, fue honesta. Demasiado honesta para alguien que esperaba incomodarla. La mujer sonrió, tensó los labios con un gesto torpe y regresó rápidamente a su mesa. «Ese golpe fue elegante», susurró Clara, conteniendo una risa muy discreta. Marina no respondió. Solo bajó la mirada y acomodó la tarjeta de acreditación contra su pecho, como si necesitara asegurarse de que seguía ahí. No buscaba esconderla. Tampoco exhibirla. Era un gesto casi instintivo, como reconocer que esa etiqueta con su cargo era real, pero no definía su valor. El murmullo del salón creció cuando la presentadora dijo: «Más adelante entregaremos el reconocimiento a la persona cuyo trabajo silencioso salvó el proyecto más importante del año». No fue el volumen lo que impactó a Marina, sino la palabra silencioso. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. El pecho se tensó, la garganta se secó.
Su lengua repasó el paladar como si buscara un idioma con el cual evitar pensar. Clara también lo notó. No hizo preguntas, no hizo bromas. Solo la observó con una atención sincera, como si supiera que a veces el silencio pesa más que cualquier discurso. Mientras los demás especulaban en voz baja, la mesa del fondo no dijo nada. Tal vez porque sabían, desde siempre, que el verdadero mérito rara vez anuncia su llegada, y cuando finalmente lo hace, nadie está preparado para escucharlo. La noche continuó, con un aire que parecía cargarse de algo que todavía nadie podía nombrar. La cena avanzaba como si el lujo fuera una especie de idioma que no todos podían hablar. Los meseros servían pequeñas porciones que parecían diseñadas para ser fotografiadas, no para alimentar a nadie. Salmón ahumado con adornos mínimos, copas llenas a medias, como si el líquido también tuviera protocolo. La mesa de Marina no comentaba el sabor, ni el maridaje, ni la presentación. El chico de Tei examinó el plato como si buscara errores de formato. Clara olió el aderezo, intentando descifrar si era limón o una palabra más sofisticada que aparecería en una publicación de Instagram. Marina solo lo observó un segundo, con una respiración que la mantenía en calma, o al menos lo intentaba. Un gerente de ventas pasó junto a su mesa. Saludó a los suyos con palmadas exageradas. Cuando llegó a la mesa de soporte, apenas levantó la mano, sin detener la mirada. Fue un saludo automático, casi reflejo, igual al movimiento de alguien que cierra una puerta sin ver quién está del otro lado. Nadie en la mesa dijo nada, pero el gesto pesó más que cualquier frase. Él vende el trabajo que otros sostienen, murmuró Clara, sin rencor, solo constatando. Marina sintió un eco interno con esa frase. Sostener, no firmar. No presentar, sostener. En la mesa de marketing, el celular pasó de mano en mano. Estaban grabando historias, risas posadas, copas levantadas con ángulos calculados, luces apuntando a los vestidos brillantes. La cámara giró un instante hacia el fondo, hacia la mesa de soporte, pero justo antes de captarla, alguien movió el teléfono como quien aparta una sombra de la foto. Un movimiento rápido, casual, que no era casual. No dolió como burla directa, dolió como edición, como ser cortada del encuadre, como si su existencia no combinara con el filtro. Marina respiró, su mente respondió en silencio, con un pensamiento reflejo en otra lengua. Silberne Oberfläche, superficies plateadas, superficies que solo reflejan lo que quieren. El director general tomó el micrófono. Un sonido breve de interferencia lo acompañó, como un aviso. La música bajó. Varias mesas ajustaron posturas, enderezaron espaldas, acomodaron copas como si la atención fuera parte del protocolo. Este año enfrentamos uno de los riesgos más grandes de nuestra historia reciente, comenzó. Errores graves en un contrato que representaba millones y que pudo afectar nuestra reputación internacional. La palabra internacional generó un murmullo. La gente comentaba como si estuvieran escuchando una anécdota heroica. Marina no pensó en heroísmo. Pensó en su pantalla iluminada a las 3:17 a.m. Pensó en una cláusula legal imposible que corrigió 3 veces, en francés técnico, con café frío y audios repetidos donde una voz robótica pronunciaba términos jurídicos. Una noche que no tuvo testigos, el director prosiguió. Algunos no se enteraron del riesgo, porque fue resuelto antes de que explotara. Una risa suave surgió en algunas mesas, como si antes de que explotara fuera una broma corporativa. Marina sintió un microvolcán en el estómago. No de orgullo, de memoria. Recordó el correo de ese domingo, asunto lleno de urgencias, sin nombre, sin cortesía, una instrucción, no un agradecimiento. Clara la miró de reojo. No dijo nada. Su silencio era una forma de defensa compartida, un
Te veo que no necesitaba sonido. La presentadora anunció que el nombre del reconocimiento se revelaría más adelante. Las empresas aman el suspenso, las personas también. El silencio se llenó de apuestas, comentarios, teorías. La mesa de Marina no jugó, no especuló, no hizo quinielas, no porque no les importara, sino porque sabían qué se siente trabajar sin que nadie note el peso. Llegó el plato principal, un filete perfectamente sellado, papas trufadas, mantequilla espesa. El aroma era intenso, casi invasivo. Marina tenía hambre, pero el primer bocado le pareció más pesado de lo que debía. Comió despacio. Su garganta aún sostenía un nudo invisible. Un ejecutivo extranjero, sentado en la mesa contigua, comentó en voz alta: «El equipo de soporte casi arruina el contrato. Menos mal que lo arreglaron desde arriba». Nadie en su mesa lo corrigió, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque era más cómodo aceptar una mentira que incomodar una jerarquía. Marina sostuvo la servilleta con los dedos. No era enojo, era lucidez. Podría explicarlo ahora mismo, pensó. 3 idiomas, evidencia clara, cláusulas precisas. Pero su mente respondió sola, en otra lengua, como reflejo. Nicht hier, no aquí. Clara murmuró, apenas moviendo los labios: «No todo merece defensa. Algunas verdades se explican solas, en su momento». No sonó a consuelo, sonó a paciencia. En la mesa de marketing, una risa exagerada estalló justo mientras el saxofón hacía una nota larga. 2 mundos superpuestos. El escenario estaba envuelto en atención, el fondo en observación silenciosa. Cada uno vivía la misma fiesta, pero no la misma noche. Y el nombre que todavía nadie pronunciaba pronto sería imposible de ignorar, no por conflicto, no por escándalo, sino porque la verdad, cuando aparece en público, no necesita vestirse de gala para hacer ruido, solo necesita aparecer. La música cambió después del plato principal. De villancicos tranquilos pasó a un jazz suave, con ritmo suficiente para mantener conversaciones animadas. El salón parecía moverse en una misma intención, celebrar algo que todavía no había sido revelado. Las luces subieron ligeramente, concentrándose hacia el frente, como si las mesas cerca del escenario fueran el verdadero motivo de la noche. Los meseros reaparecieron con botellas de vino. Había 2 etiquetas distintas. La primera, con un diseño elegante, iba directo a las mesas principales. La segunda, más sencilla, quedó para el resto del salón. Nadie lo explicaba. Pero el vino también seguía jerarquías. Marina observó el detalle sin comentarlo. No era enojo, era comprensión. Clara notó su mirada y murmuró: «Al parecer, incluso el vino tiene ascensos». No lo dijo como chiste, sonó cansado, como si la frase ya hubiera pasado demasiadas veces por su cabeza. Marina sostuvo la copa con suavidad. El aroma era fuerte, con un dejo metálico, o quizá eso lo sentía ella. A veces el contexto altera el sabor antes de probarlo. Un hombre del área financiera, sentado cerca del escenario, levantó su copa e hizo un brindis improvisado. Su voz no llamó la atención de todo el salón, pero la presentadora en el escenario lo validó con una sonrisa dirigida solo a esa mesa. Fue suficiente para que el gesto pareciera oficial. «Por quienes hicieron que este año fuera inolvidable», dijo él. Su mesa aplaudió como si fuera un discurso preparado. El resto del salón levantó las copas con retraso, menos por apoyo y más por protocolo. La mesa de Marina lo hizo en silencio, un gesto pequeño, sin convicción. No era un brindis para ellos, era un brindis alrededor de ellos. El chico de TI dio un sorbo breve y murmuró con humor seco: «Nosotros tendríamos que brindar por sobrevivir a los correos urgentes sin perder la cordura». Clara asintió lentamente. «Sí, eso sí sería digno de una copa más cara». Marina permaneció en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque el silencio
A veces es una forma de conservarse. Levantó la copa, la inclinó, apenas mojó los labios. Era suficiente. Una celebración ajena no merecía más saliva que eso. Un grupo pasó cerca de su mesa. Comentaban sobre el posible reconocimiento. ¿Será alguien fuera de los de siempre? No lo creo, pero aplaudamos igual. Va, a todos nos conviene verme contentos a los de arriba. Risas cortas, sin alegría real. Marina percibió que en esas palabras había un cansancio parecido al suyo. No todas las voces del salón eran arrogantes. Algunas también estaban acostumbradas a aplaudir por obligación. Uno de los asistentes se detuvo justo al lado de ella, leyó su tarjeta de acreditación y pronunció en voz baja: soporte y documentación. No añadió comentario, solo lo dijo. No hubo burla, ni interés exagerado, solo un reconocimiento en forma de lectura. Por extraño que fuera, eso tuvo peso. No era admiración, pero tampoco invisibilidad. Fue, por un segundo, existir en el registro de otra persona. Algo mínimo, algo real. Y entonces, la presentadora volvió al escenario. Tenía una carpeta plateada en la mano. El murmullo disminuyó, casi arrastrado por un silencio colectivo. El sonido del saxofón quedó al fondo, como una respiración lenta. Queremos reconocer a una persona cuyo trabajo no aparece en fotografías, ni en presentaciones de ventas, ni en reportes públicos, anunció. Pero que, en momentos críticos, sostuvo decisiones que afectaron nuestra reputación internacional. La palabra reputación generó un eco. Las mesas que antes parecían distraídas, ahora escuchaban atentamente. Marina sintió un leve cambio en el cuerpo. El pulso subió un poco, no en el pecho, sino en los dedos que rodeaban la copa. La presentadora continuó. El contrato que casi perdimos incluía cláusulas legales en un idioma extranjero, con riesgos que muy pocos aquí podrían identificar, y menos aún corregir. Ese detalle hizo que varias cabezas giraran discretamente, buscando a alguien que domine idiomas. Un gesto casi supersticioso, como buscar culpables en la ruleta. Marina sintió otra reacción involuntaria. Su mente pronunció una palabra en francés, rápida, automática, clause pénale, cláusula penal. Apenas un susurro mental. Era su manera de recordar que ella sabía algo que nadie imaginaba. Clara no la miró directamente, pero sí acercó su mano a la mesa, como si quisiera estar disponible en caso de que Marina necesitara afirmarse. Un gesto casi imperceptible, protección silenciosa. Gracias a la intervención precisa de esa persona, continuó la presentadora, evitamos millones en pérdidas y consecuencias legales en otro país. Su aporte fue invaluable, aunque silencioso. Silencio. Esta vez no era indiferencia, era expectativa contenida. Marina sintió algo contradictorio en su pecho. Una parte quería que siguieran hablando de alguien más. Otra parte temía que sí hablaran de ella, no por vergüenza, por la atención que viene cargada de peso. De pronto, un mesero dejó caer sin querer un cubierto en una mesa cercana. El ruido metálico rebotó en el silencio y rompió la tensión como un chasquido. Ese sonido hizo que Marina respirara. Una respiración real, completa, como si la pausa le hubiera permitido permanecer dentro de su propio cuerpo. La presentadora cerró la carpeta plateada como quien prepara el nombre para convertirse en público. En unos momentos daremos a conocer la identidad de esa persona. La espera ya no era espectáculo, era presión colectiva. Los meseros comenzaron a retirar platos. Las copas se quedaron quietas. Nadie en las mesas principales continuó conversando, y la mesa de soporte, sin decirlo, lo sintió. El aire estaba cambiando. «Curioso», susurró Clara. A veces los héroes se esconden porque saben que el ruido también puede lastimar. Marina escuchó, pero no respondió.
No sabía si quería ser oída. No sabía si quería seguir escondida. No sabía si el reconocimiento podía ser victoria o exposición. Su cuerpo estaba dividido entre la dignidad de lo que hizo y el temor a lo que viene cuando te miran por fin. La noche avanzaba hacia un momento en el que ya no habría vuelta atrás. Y aunque aún no pronunciaban su nombre, algo en el ambiente parecía estar esperándola. El salón no estaba callado. Había murmullos, cubiertos, copas rozando el vidrio, pero todo eso sonaba como si ocurriese bajo una capa invisible. La verdadera quietud estaba en la expectativa, un silencio que no se escuchaba, pero se podía sentir en la piel. La carpeta plateada permanecía cerrada sobre el atril y parecía contener algo mucho más pesado que un nombre. Los meseros seguían retirando platos, pero sus movimientos eran lentos, casi cuidadosos, como si temieran interrumpir algo importante. El saxofón del fondo continuaba con notas suaves, pero el sonido parecía distante, como una música que no correspondía a la escena. Marina notó que su respiración no era acelerada, era cauta. No quería inhalar demasiado fuerte, como si el aire también pudiera llamar la atención. Su pulso no estaba rápido, pero sí irregular, un ritmo que surgía y luego dudaba antes del siguiente golpe. Esperar. Atendre, warten. Su mente repetía palabras en distintos idiomas, no para presumirlas, sino para aferrarse a ellas como quien se cubre con una manta pequeña en una noche fría. Clara la observó solo de perfil, sin insistirle con preguntas. Respira normal, susurró, sin mirar directamente. Un consejo discreto. Marina asintió, o intentó hacerlo, porque en realidad no sabía si respirar la ayudaría o la haría visible. El chico de TI sostuvo su copa, pero no bebió. La mantuvo suspendida, con un gesto casi cómico, como si no quisiera ser sorprendido por un anuncio con el vaso en la boca. «Esto tiene más suspenso que cualquier presentación de ventas», murmuró con tono suave. No buscaba romper el momento, solo nombrarlo. El director general caminó hacia el micrófono. A diferencia de los demás, no tenía copa en la mano. Eso ya era una señal. No estaba celebrando, estaba preparando una verdad. Se detuvo, aclaró la garganta, y ese pequeño gesto, apenas audible, llamó más la atención que la música entera. Antes de anunciar el reconocimiento, dijo: «Quiero agradecer a quienes no siempre aparecen en la foto, a quienes rara vez reciben aplausos, pero sostienen nuestro trabajo desde una labor que muchos no conocemos a detalle». La frase no era épica, era humana, y eso fue lo que impactó. No parecía ensayada, incluso sonó un poco torpe, como si las palabras hubieran sido elegidas en ese mismo segundo. Varias personas en mesas principales intercambiaron miradas incómodas, como si recordaran correos sin responder, peticiones ignoradas o errores que otros corrigieron. Marina no sintió orgullo, sintió exposición potencial. Sus dedos hicieron presión suave contra el tallo de la copa, no para sostenerla, sino para esconder el pequeño temblor que venía de sus manos. ¿Y si no soy yo? ¿Y si sí lo soy? Las dos posibilidades la inquietaban por igual. El director añadió: «Esta persona dominó un idioma que no era el nuestro, un lenguaje técnico, jurídico, donde un error habría significado millones en pérdidas. No hubo aplauso, no hubo comentario. Ese silencio era diferente, ya no era indiferencia, era respeto contenido». La mesa de marketing dejó de grabar. Las cámaras de sus teléfonos descendieron como si el momento hubiese dejado de ser un show. La presentadora abrió la carpeta plateada. El sonido del papel no se escuchó, pero se sintió como un crujido interno. Marina no levantó la mirada. No quería buscarse en los ojos de nadie.
El saxofón cambió a una nota más larga, casi aguda, y esa vibración sonora la empujó a un recuerdo. Flashback. Un abogado extranjero reclamando un documento mal formulado. Nadie sabía cómo responder en su idioma. Ella lo corrigió en silencio, usando un café frío como luz nocturna. A la mañana siguiente, un gerente se atribuyó el arreglo diciendo: «Lo solucioné con un amigo que domina el idioma». Ella escuchó esa frase desde el pasillo. No dijo nada. Guardó la dignidad como quien guarda un documento importante sin firma. Volvió al presente con una sensación distinta. No era dolor, era claridad. El director continuó: «Lo más admirable no fue solo resolver el problema. Lo más admirable fue que esta persona no pidió crédito, ni pronunció una queja, ni buscó reconocimiento alguno. Una risa breve, nerviosa, surgió en una mesa cercana. No era burla, era culpa. Hoy debemos reconocer a alguien que pudo estar trabajando en cualquier otra empresa del mundo», prosiguió el director, «pero eligió quedarse aquí». La frase podría haber sonado exagerada, pero no lo fue. Sonó real porque fue dicha sin énfasis, sin dramatización, como quien admite algo que no sabía que debía agradecer. Marina sintió que su pecho se apretaba, pero no como antes. Ahora no era miedo a la burla, era miedo a la mirada pública, esa que no sabe si quiere elogiar o analizar. Miedo a ser usada como símbolo, como bandera corporativa. Miedo a que su esfuerzo, por fin visible, se convirtiera en un trofeo ajeno. Clara movió ligeramente su silla hacia adelante. Un gesto pequeñísimo, un apoyo físico, como si acercarse un par de centímetros significara: si te llaman, no estás sola. Marina tragó saliva despacio. ¿Estoy lista para que me vean? Y otra idea apareció detrás, más incómoda. ¿Y si solo quieren usar mi trabajo para exhibir algo que no entienden? Esa pregunta dolió más que cualquier burla anterior. El director dijo finalmente: «En unos instantes invitaremos a esta persona a subir al escenario». El nombre aún no aparecía, pero ya estaba flotando en la atmósfera, presente sin pronunciarse. Marina mantuvo la copa en la mano. No bebió, no brindó, no miró hacia el frente. Era el único acto de control que todavía tenía. Antes de que escucharan su nombre, el mundo entero tendría que mirarla, aunque ella aún no decidiera si quería ser vista. La luz del escenario no iluminaba a nadie todavía. Era como si estuviera esperando un rostro. La carpeta plateada permanecía abierta, expuesta, pero el nombre seguía dentro, sin pronunciarse. No era solo un documento, parecía un límite, una línea que todavía no se cruzaba. La presentadora sostenía la hoja con las dos manos, no con rapidez ni solemnidad exagerada, sino con cuidado. Tenía el gesto de alguien que no quería estropear una verdad delicada. El director, apenas un paso atrás, colocó las manos detrás de la espalda, no por elegancia, sino para dejar espacio, como si entendiera que, en ese momento, él no debía ser protagonista. La persona que reconoceremos esta noche salvó un acuerdo internacional que pudo traer consecuencias legales para nuestra empresa, dijo la presentadora, no mirando el papel, sino mirando al público. El murmullo general fue diferente a los anteriores. No era curiosidad teatral, sino una comprensión tardía. Hubo gente que enderezó la espalda, como quien recuerda haber ignorado algo importante. Otros apretaron la mandíbula sin saber por qué. La incomodidad en el salón ya no era indiferencia, era conciencia. Marina permaneció mirando la servilleta doblada frente a ella. Su corazón no corría, pero tampoco descansaba. Latía con pausas irregulares, como si necesitara pensar cada pulso. Su mano todavía sostenía la copa, pero ya no la apretaba. Apenas la tocaba con los dedos. Por un segundo pensó que si la soltara, la copa sabría mantenerse sola. No quiero sonar, no quiero hacer ruido, ni siquiera con vidrio.
Detectó errores que consultores externos no vieron, continuó la presentadora. Corrigió cláusulas jurídicas en un idioma que la mayoría aquí no podría defender frente a un tribunal extranjero. La frase cayó como un peso silencioso. Marina sintió un leve escalofrío en el antebrazo, como si la piel hubiera oído antes que ella. Je n'ai rien demandé, no lo pidió. Esa verdad se le clavó en la mente, no como orgullo, sino como recordatorio. Nunca quiso ser vista. El salón no aplaudió. Nadie sabía todavía si aplaudir era apropiado. Aún no había nombre, y algunos ya empezaban a sospechar que el nombre, al sonar, haría que muchos quedaran en evidencia. La presentadora levantó por fin la mirada. Su tono bajó apenas, como si aquel fragmento exigiera respeto. Por todo esto, hoy la empresa reconoce a silencio. No fue para crear suspense. Fue una respiración necesaria. Una palabra necesita espacio para existir. Marina Fernández, del Departamento de Soporte y Documentación. El nombre salió limpio, sin eco, sin música detrás, sin exageración. Fue más fuerte por eso. No hubo aplausos inmediatos. Primero hubo shock. Hubo personas que levantaron las cejas con sorpresa pura, como si nunca hubieran visto la palabra Fernández asociada a nada relevante. Otros bajaron la mirada, recordando peticiones de ayuda que ignoraron, correos sin responder, traducciones que asumieron que alguien de afuera había resuelto. La primera reacción no fue ruido, fue quietud. Clara no le sonrió efusivamente, ni siquiera la miró con euforia. Lo que hizo fue colocar su mano en el antebrazo de Marina con suavidad. No era celebración, era presencia. Aquí estoy. El chico de TI dejó la copa en la mesa con cuidado para que no sonara. Su sonrisa fue leve, casi cómplice, como si supiera que un reconocimiento tardío es aún más verdadero. Marina sintió el impacto del nombre dentro de su cuerpo. No como luz, como peso. Su nombre tenía peso. Nunca lo había sentido así. Una parte de ella deseó esconderse. Otra, muy pequeña, admitió con un nudo en la garganta. Tal vez lo merecía. No así, pero sí lo merecía. Los focos del escenario buscaron el pasillo lateral por donde debía caminar. Eso fue lo que realmente la hizo temblar. No la atención, sino el camino hacia ella. Caminos visibles nunca fueron su terreno. Clara le susurró sin mirar mucho. Solo camina. Lo demás no importa ahora. No era una frase inteligente, era humana y sonó mejor que cualquier elogio. Marina se puso de pie. No fue un movimiento heroico, no hubo redoble de música. Fue un acto pequeño, pero visible. La silla hizo un sonido tenue contra el suelo. Ese roce fue su anuncio privado, su «aquí voy», aunque nadie lo escuchara conscientemente. Mientras caminaba, sintió el vestido rozar sus piernas. El mismo vestido que antes fue motivo de burla silenciosa, ahora subía con ella hacia un lugar de foco. El vestido no cambió. El significado sí. Pasó entre mesas que la habían ignorado horas antes. Ahora la seguían con la mirada. No admiración, no envidia, reconocimiento incómodo. Una mirada distinta a la burla, la mirada de quien descubre algo que siempre estuvo ahí. Por favor, que mis zapatos no suenen demasiado, pensó. No por vergüenza, sino porque el sonido la haría sentir más expuesta. Subió el escalón. Hubo un pequeño temblor en su rodilla, apenas perceptible. La luz la alcanzó por completo. No quemaba, solo mostraba, y eso ya era abrumador. La presentadora le tendió la mano. «Gracias por lo que hiciste», dijo bajo, sin micrófono. Marina no pudo responder con palabras. Apoyó la mano sobre la suya con delicadeza. Ese gesto fue suficiente. El director le entregó una placa pesada. Más pesada de lo que esperaba. No parecía premio, parecía responsabilidad. La sostuvo con las dos manos, no para exhibirla, sino para que no cayera. Y entonces
Finalmente llegaron los aplausos. No todos iguales, algunos sinceros, algunos tardíos, algunos obligados, algunos cortos. La mezcla tenía algo hermoso. Eran reales. Marina no sonrió. Tampoco lloró. Solo sintió que por primera vez su nombre no estaba escondido en un archivo. Ahora estaba frente a todos, no como exhibición, sino como evidencia. Los aplausos fueron apagándose, no de golpe, sino como una ola que pierde fuerza de forma natural. El director dio un paso hacia un costado, dejando a Marina frente al salón. No intentó compartir la luz, solo hizo espacio. Ese pequeño gesto decía más que cualquier discurso. El reconocimiento no era sobre él. Marina sostenía la placa con ambas manos. No sabía si debía levantarla, bajarla o simplemente dejar que descansara sobre su cadera. Eligió la quietud. A veces, el silencio puede ser una postura. La placa pesaba, pero el verdadero peso estaba en la mirada colectiva. Una luz suave la iluminaba, no cegaba, pero la exponía. Era la primera vez que su nombre no estaba escondido en letras pequeñas de un documento. La presentadora habló al público, pero no directamente a ella. Si nuestra invitada desea decir unas palabras, lo dejamos a su elección, solo si ella lo desea. La frase cayó como una tregua y como una presión. Marina no tenía obligación de hablar, pero su silencio también sería juzgado. Hablar la exponía, callar también. Esa dualidad no la había tenido nunca. Antes, el silencio era refugio, ahora era opinión. El micrófono quedó a mitad de camino, como un puente sin cruzar. Marina acercó la mano, no para tomarlo, sino para medir el momento. Tocó el borde, como quien prueba la temperatura de un objeto desconocido. El director intervino. Si no quiere decir nada, está bien. Su trabajo ya habló por usted. Ese comentario liberó a todos. Algunos sonrieron con alivio. Otros asintieron como si hubieran estado esperando permiso para sentirse tranquilos. Era curioso. Ahora querían demostrar que entendían la humildad, que respetaban el silencio, pero lo hacían después de que alguien más lo validara. Marina retiró la mano del micrófono. No hablaría, al menos no ahora, no desde el escenario. La música volvió. El saxofón sonó más bajo, como si la melodía hubiera aprendido a comportarse. Ella bajó del escenario con pasos lentos, no solemnes. Cada paso tenía un peso nuevo, como si la placa alterara su equilibrio. No era triunfo, era responsabilidad, un objeto que la conectaba a la visibilidad. Cuando llegó a su mesa, no hubo efusiones, nadie exageró felicitaciones. Clara levantó su copa hacia ella, sin palabras, un gesto limpio. El chico de TI imitó el gesto, con una media sonrisa sincera. Ese pequeño clic de copas contra copas fue el único aplauso que ella necesitaba, el único que no buscaba decorarla. «Lo hiciste», dijo Clara, con voz tranquila, sin grandilocuencias. Marina asintió. No estaba segura de haber hecho algo. Solo recibió aquello que ya había hecho hace semanas. Pero quizá ese era el punto. El reconocimiento no cambia el pasado, solo lo vuelve visible. El gerente de ventas se acercó. Su sonrisa era educada, pero había algo tenso en su postura, como si estuviera intentando corregir un error previo sin saber cuál. No sabía que hacías ese tipo de trabajo, muy importante, muy técnico. Marina no lo dejó patinar entre palabras. Respondió con precisión, pero sin dureza. Trabajo con documentos, a veces con idiomas, nada más. El gerente asintió rápido, como quien quiere aceptar algo que le queda grande. Claro, muy valioso, muy... Sí, se fue. No había desprecio, había incomodidad real. No sabía cómo hablar con alguien cuya labor no podía medir con números ni presentaciones.
Marina entendió que, a veces, ser reconocida es poner a otros frente a lo que ignoraron. Luego la empleada de marketing se acercó con el celular. «¿Puedo tomarte una foto? Quiero decir, para el evento, para compartir, si está bien». Su tono no era soberbio, sino entusiasmado, pero superficial. No quería usarla, quería incluirla en la narrativa, aunque no la entendiera. Marina lo percibió. No era malicia, era desconocimiento. «Si es para el registro del evento, está bien», respondió en tono neutro. La empleada sonrió ampliamente. No entendió el límite implícito. Solo tomó la foto, feliz de tener ahora un nuevo rostro para mostrar. Agradeció y se fue. El chico de TI dejó escapar una risa suave. No burla, reconocimiento del subtexto. «Ahora sí quieren verte», murmuró. Marina no respondió. La visibilidad no era victoria total, era exposición. Había cámaras, preguntas, interpretaciones posibles. Ser vista significaba poder decepcionar, una expectativa nueva, un riesgo nuevo. Comió en silencio, no por incomodidad, por procesamiento. La mente tarda en encajar la realidad, cuando el cuerpo aún la siente como posibilidad. Después de un rato, necesitó levantarse, no para escapar, solo para respirar fuera de las miradas. Entró al baño. La luz blanca del espejo mostró un cansancio distinto. No era desgaste físico, era peso. Miró su reflejo. No sonrió. Tampoco buscó arreglarse. Solo se observó, como si tratara de reconocer quién acaba de subir a un escenario. Abrió un poco la mano y notó la humedad en la piel. El sudor no provenía de nervios iniciales, sino de sostener algo que implicaba ser vista después de no haberlo sido nunca. Entró otra empleada, no la de marketing. No la miró con reconocimiento inmediato. Solo comentó: «Debe ser difícil trabajar en soporte. Mucha presión, poco reconocimiento». Lo dijo como quien comenta sobre el clima. No para consolar. Marina tardó un segundo en responder. «No es difícil cuando uno sabe por qué lo hace». No lo dijo como lección, lo dijo como constatación. Algo verdadero, pero íntimo. La empleada pensó que era una frase motivacional y asintió con admiración superficial. Luego se retiró. Marina quedó sola con su reflejo. Por primera vez no se preguntó «¿Cómo me veo?». Se preguntó «¿Estoy lista para sostener lo que otros ahora esperan?». Esa pregunta pesaba más que la placa. Se alisó la ropa sin intención estética, solo para acomodarse en su propio cuerpo. Cuando volvió al salón, notó que no la miraban para juzgarla. La miraban con cuidado, cuidado torpe, pero cuidado. Ese cambio no la hizo sentir grande, la hizo sentir mostrada, y ahora debía aprender a caminar con un nombre fuera del archivo. La mañana llegó sin aplausos. La alarma sonó con el mismo tono áspero de todos los días. Nada en la habitación había cambiado. Misma taza con café seco, misma laptop sobre la mesa, mismos cuadernos con palabras extranjeras escritas a mano. Pero el aire tenía otra densidad, no externa, interna. Marina se levantó sin prisa, no tenía resaca emocional, tenía algo más extraño, lucidez. El reconocimiento no la había euforizado, solo la había mostrado. Y ser mostrada no siempre es celebración. Se vistió con la misma sencillez de siempre. No buscó estar a la altura, porque su trabajo había tenido valor antes de que lo confirmaran. Estar a la altura era una idea ajena, no suya. Caminó hacia la oficina. Esa caminata, que siempre fue silenciosa y útil para pensar, hoy parecía camino hacia una exposición inevitable. No era ansiedad, era atención anticipada. Una diferencia difícil de explicar frente al edificio. Se detuvo antes de abrir la puerta, no para hacerse esperar. Fue un segundo de respiración, una pausa breve antes de entrar a un lugar que la vería distinto, aunque ella siguiera siendo la misma.
Al cruzar la entrada, la recepcionista levantó la cabeza con una sonrisa más cálida que otras veces. «Buenos días, Marina». Esa fue la primera diferencia. No dijo «buen día» genérico. Dijo «Marina». Ese gesto mínimo cargó el aire. Nombrar es reconocer. Nombrar es aceptar presencia. Marina devolvió el saludo con una inclinación de cabeza, discreta, pero consciente del cambio. En el elevador, dos compañeros la miraron y luego intercambiaron una mirada entre ellos, como si hubieran resuelto un acertijo. Sí, es ella. No con admiración ni envidia, con constatación. Eso, por alguna razón, pesó más que un elogio. Al llegar a su piso, un saludo torpe la recibió. «Hola, Marina, felicidades por lo de anoche». El tono era amable, pero inseguro, como quien intenta ponerse al día con algo que ignoró. Marina respondió con un gesto tranquilo. Ninguna palabra sobró, ninguna faltó. Su escritorio estaba igual. Documentos, pantallas, carpetas, trabajo pendiente. El chico de Tei la miró de reojo con humor seco. ¿Lista para seguir salvando el mundo sin créditos cinematográficos? Marina sonrió apenas. Hay trabajo atrasado. Eso nunca cambia. Clara llegó con 2 cafés. Los dejó en el escritorio sin ceremonia. Uno tiene chocolate. No sabía cuál preferías hoy. La indecisión del regalo era un gesto. Marina no era fan del chocolate en el café, pero recibió la bebida como quien recibe compañía. «Gracias». Esa palabra fue suficiente. Clara no buscó hacer más. A través del vidrio que separaba el pasillo central del área de soporte, el gerente de ventas pasó. Solo él, entre quienes siempre saludaban con palmadas ruidosas, miró a Marina y luego apartó la mirada con torpeza. No se acercó. No por desinterés, por vergüenza, porque ahora sabía que ignoró a alguien que sostenía parte de su éxito. Más tarde, una notificación apareció en la pantalla de Marina. Reunión con dirección general. 12:30 p.m. Sin descripción, sin contexto, sin motivo. Clara lo vio de reojo y frunció el ceño. ¿Te dijeron algo? No, respondió Marina. No lo preguntó con angustia, lo dijo con neutralidad, pero en el pecho, un pensamiento sutil se activó. Ser vista implica poder fallar en público. Antes de la reunión, fue a la cocina interna a calentar su café. Mientras el agua caía en el termo metálico, 2 empleados conversaban cerca de la máquina de agua sin notar que ella estaba detrás. Nadie pensó que una persona de soporte haría algo así. Seguro ahora la van a ascender. Sí, pero ¿cómo sabemos que de verdad fue ella? Podría ser exageración. Claro, lo usaron para dar un buen discurso, ya sabes, mostrar esfuerzo invisible, inclusión, esas cosas que quedan bien. La frase «esas cosas que quedan bien» rebotó en su mente. Era la primera sombra real del reconocimiento, que lo usarían, no lo valorarían, no intervino, no corrigió, dejó que el agua caliente llenara su taza. Cuando ellos notaron su presencia, fueron ellos los que se incomodaron. «Ah, Marina. Buenos días». Ella se giró con calma. «Buenos días», y se fue, no con orgullo, con claridad. El reconocimiento era una exposición, y la exposición siempre es interpretación. Llegó la hora de la reunión. Al entrar a la oficina del director, notó algo. Él se puso de pie para recibirla. Antes nunca lo hacía con alguien de soporte. Esa diferencia era más reveladora que la placa. «Gracias por venir», dijo él. «Quería hablar contigo sin formalidades excesivas». Hizo un gesto hacia la silla, invitándola a sentarse. Marina esperó ese gesto, no por cortesía corporativa, sino porque, durante años, nunca ocupó espacios que no le ofrecieran. El director habló con voz que evitaba sonar paternalista o grandilocuente. «No quiero que pienses que el reconocimiento de anoche fue una deuda atrasada o un favor. No fue eso.
Tampoco fue espectáculo. Fue responsabilidad, ahora visible. La palabra visible tuvo peso. Marina sintió la contradicción. Reconocimiento no como premio, sino como carga. Queremos que supervises la documentación jurídica de los contratos internacionales. Tendrás mayor autonomía y habrá una compensación económica que se formalizará pronto. Mayor autonomía, no más fotos, no discursos, más trabajo, más responsabilidad, más riesgo. Marina comprendió que ya no podía equivocarse de forma invisible. Aceptó. Haré mi trabajo. No hubo emoción en la frase. Hubo voluntad. El director asintió con respeto. No la elogió. No la adornó. Marina salió de la oficina. Ahora, cada mirada en el pasillo cargaba una expectativa distinta. No era fama. No era admiración. Era algo que exige postura. Llegó a su puesto. La placa seguía envuelta en papel. No la exhibió, tampoco la guardó. La dejó ahí, como se dejan las cosas que aún están aprendiendo a pesar. Se sentó. Respiró hondo una vez. Abrió un contrato. Volvió al trabajo. Pero esta vez, su nombre no estaba solo en la esquina de un archivo. Estaba en la sala, en la oficina, en voces ajenas, y ese nombre, ahora expuesto, tendría que sostenerse con cada línea que escribiera. El reconocimiento había terminado. La responsabilidad acababa de empezar. Los siguientes días llegaron como ocurre siempre con los cambios silenciosos, sin notificación oficial, sin correo interno, sin discursos. Pero algo había adquirido densidad en el aire. No eran aplausos, era expectativa. Desde el lunes, los saludos ya no eran automáticos. Antes le dejaban documentos sobre el escritorio sin preguntar si tenía tiempo. Ahora, la frase siempre venía con un permiso implícito. ¿Tienes un minuto para revisar esto? Ese «¿tienes un minuto?» revelaba algo nuevo. Ahora su tiempo tenía valor. No era disponibilidad infinita. Era recurso. Antes la necesitaban sin consultarla. Ahora la consultaban porque la necesitaban. Otros, en cambio, exageraban en exceso. «Buenos días, Marina. ¿Todo bien? Qué gusto verte», decían con tono demasiado alto. Nadie era brusco. Nadie era hipócrita de forma evidente. Solo estaban aprendiendo a mirarla. Aún no sabían cómo. El cambio más curioso fue que su neutralidad, la misma de siempre, ahora era interpretada como postura. Antes la veían como callada. Ahora la veían como serena. La misma actitud, un significado distinto. Mientras se acomodaba en su escritorio, sintió una mirada distinta, más dura. Era de un coordinador del área jurídica menor. Alguien que llevaba años esperando ser ascendido y que, de pronto, había descubierto que una analista de soporte hablaba 5 idiomas y entendía contratos con precisión quirúrgica. Su mirada no era curiosa, era defensiva, no agresiva, pero sí amenazante. Ese gesto silencioso fue la primera señal real. Su ascenso no afectaba solo su vida, afectaba las expectativas de otros. A media mañana, Recursos Humanos la detuvo en el pasillo. «Queremos hacer una entrevista para el boletín interno». «Bueno, más bien una nota humana sobre tu historia. Inspiración, esfuerzo, superación. Ya sabes, algo que represente nuestra cultura», dijo la responsable de RRHH con un tono que mezclaba amabilidad con estrategia. Marina sostuvo su mirada, en calma. El reconocimiento fue por el trabajo. «Prefiero una nota técnica». HR tardó medio segundo en comprender que la respuesta no era timidez, era un límite. «De acuerdo. Técnica entonces». La mujer sonrió, pero con un rastro de incomodidad. La empresa quería usar su historia para decir, «Miren qué diversos, qué justos somos». Marina acababa de negarles la narrativa emocional, no como rebeldía,
sino como defensa de su identidad profesional. Al regresar al área de soporte, Clara giró lentamente su silla. ¿Te atrapó RRHH? He visto esa cara otras veces, murmuró. Querían contar mi historia laboral. Prefiero que cuenten el trabajo, respondió Marina. Clara sonrió, sin ironía. Solo aprobación. Buena defensa. La palabra defensa resonó en ella. Durante años había defendido documentos, cláusulas, términos, traducciones. Ahora defendía algo más peligroso, su propia narrativa. Minutos después, apareció un gerente jurídico intermedio. Esta vez no mostró incomodidad ni admiración. Su actitud era más calculadora. Marina, estamos pensando en reorganizar ciertas responsabilidades de documentación. Quizá podrías compartir tu metodología para replicarla entre otras áreas. Su tono escondía intención. No era colaboración, era extracción. Si podían replicarla, podían reemplazarla. Marina respondió con precisión, sin confrontar. Puedo documentar el proceso, pero la interpretación de cláusulas cambia según el contexto. No es replicable como instrucción general. La frase era técnica, pero tenía filo. Él lo sintió. No pudo absorber esa habilidad en un manual, no sin ella. Agradeció con una sonrisa rígida y se fue. Al salir, dejó un documento en su bandeja como quien deja una advertencia disfrazada de trabajo. No necesidad, exigencia. Ese gesto confirmó lo que ella había intuido. Ahora también debía proteger el valor intangible de su trabajo. No solo cumplirlo, no todas las interacciones eran tensas. Una auxiliar administrativa, tímida, se acercó en un descanso. Solo quería decir gracias. No sabía que tú habías hecho eso del contrato. Siempre pensé que esas cosas las hacía alguien con puesto alto. Y, bueno, gracias, porque a veces lo invisible también sostiene la empresa. No buscaba foto, no buscaba quedar bien, solo necesitaba decirlo. Un agradecimiento puro, sin público. Marina no encontró una frase elaborada. De nada, respondió. Pero el agradecimiento honesto tuvo un peso más profundo que la placa. Se sintió vista no por un reconocimiento, sino por una comprensión. A medida que la semana avanzaba, llegaron correos de áreas que nunca la habían contactado. Validaciones en inglés, ajustes legales en francés, análisis de cláusulas en italiano. Algunos con respeto. ¿Podrías revisar estas líneas cuando tengas tiempo? Otros con manipulación amable. Sabemos que estás muy ocupada, pero sería de enorme ayuda si pudieras mirarlo hoy mismo. Aprendió a decir no con argumentos. Una herramienta que nunca había necesitado antes. Puedo revisarlo mañana. Se requiere contexto legal, no solo traducción. Puedo orientar, pero no asumir esa responsabilidad. Cada límite enseñaba a otros hasta dónde llegaba su rol, y le enseñaba a ella algo nuevo. El reconocimiento también exige enseñar a quién le corresponde qué. Poco a poco, el murmullo inicial desapareció. La curiosidad bajó de volumen. Lo que quedó fue exigencia. No la miraban para decorarla. La miraban esperando precisión, criterio, decisión. Eso era una carga distinta. Un error suyo ya no sería un error de soporte. Sería un error con nombre. Ese pensamiento apareció, sutil, como sombra. Ahora que me ven, un fallo no será solo mío. Pero la sombra no la debilitó. La organizó. Le recordó lo que pensó aquella noche frente al espejo. Un nombre se sostiene. Mientras revisaba un contrato con términos en italiano, lo volvió a sentir. Sostener un nombre no es exhibirlo, es sostenerse dentro de él. Guardó el documento, respiró y siguió trabajando. No necesitaba demostrar nada, solo sostener lo que ya hacía. La transformación no fue visible para la oficina, pero para ella sí. No porque hubiera cambiado, sino porque ahora ocupaba el espacio que siempre había sostenido.
Y ese espacio, por primera vez, no debía pedir permiso para existir. Pasaron algunas semanas, no tantas como para que el reconocimiento quedara en el olvido, pero las suficientes para que ya no fuera conversación de pasillo. La empresa había vuelto a su ruido: correos urgentes, reuniones innecesarias, documentos que aparecían de último minuto. Nada parecía distinto en apariencia, excepto que, ahora, cada vez que Marina caminaba, sentía que el aire se movía antes de que ella llegara. Ya no la trataban como si estuviera disponible sin preguntar. Antes le dejaban documentos sin aviso. Ahora decían: ¿tienes un minuto para revisar esto? Ese «tienes un minuto» sonaba a respeto disfrazado, a reconocimiento del tiempo que antes había sido invisible, y en el extremo opuesto, algunos exageraban cordialidades. «Buen día, Marina, qué gusto verte. ¿Todo en orden?» No era burla, era incomodidad. Intento de corregir años de desinterés en una sola frase amigable. Pero el cambio más evidente no era verbal, era la mirada del coordinador jurídico. Él no imitaba cortesías ni sonrisas largas, no fingía simpatía, solo observaba, como quien toma medidas para un traje que aún no sabe si va a ponerse o a competir contra él. Esa mirada no quería entenderla, quería descifrarla. Una mañana, antes de las 9, llegó un correo marcado en rojo: asunto urgente, revisión contrato con nuevo socio europeo. Venía del coordinador jurídico. El mensaje decía: la consultora externa ya lo revisó. Solo es una última mirada por tu parte. Solo una última mirada. Esa frase era una trampa educada, suficiente para culparla si algo salía mal, insuficiente para reconocerla si todo salía bien. La cafetera sonaba a lo lejos. El aire acondicionado vibraba. Un clip metálico rozaba el borde de un archivador con cada movimiento de Clara. Los sonidos acompañaban su lectura. Marina abrió el documento. Francés jurídico. Terminología técnica. Anexos. Leyó una línea. Se detuvo. Algo no encajaba. Una cláusula disfrazada de garantía transfería a la empresa una responsabilidad excesiva. No era error traductor, era omisión conveniente. En la versión original, la carga se compartía. En la traducción aparecía suavizada, pero solo en apariencia. El socio quedaba protegido, la empresa expuesta. Marina cerró los ojos un instante. Ese tipo de cláusulas no perdonaban ingenuidad, y ahora un fallo no sería un fallo de soporte, sería un fallo con nombre. Marcó puntos específicos, verificó la nota técnica, comparó términos, repitió el proceso, sin apuro, sin ansiedad, con precisión. Luego se levantó. En la antesala de la oficina del director, el coordinador jurídico ya esperaba. Tenía la carpeta contra el pecho, apretada como escudo. «Estaba por llamarte», dijo, con una media sonrisa que no llegó a los ojos. Marina sostuvo el documento con tranquilidad. «Necesito hablar de esta cláusula antes de que se firme». El coordinador soltó un leve suspiro, como si aquella interrupción fuera inconveniente, pero el director, al escuchar su frase, hizo un gesto para que ambos entraran. Dentro de la oficina, la atmósfera tenía un peso diferente. Sobre el escritorio había papeles con el logotipo europeo, una botella de agua abierta y, a un lado, un bolígrafo caro reposando sobre una hoja en blanco, listo para firmar. Marina lo vio. No era solo un bolígrafo, era la frontera entre una decisión segura y una equivocación costosa. «¿Cuál es el problema?», preguntó el director. El coordinador habló rápido. «Nada grave. La consultora externa ya lo vio. Marina solo está verificando detalles». Marina lo interrumpió suavemente. «No es un detalle». El director levantó la mirada. Esperó. Marina se acercó despacio, dejando silencio entre cada paso. El bolígrafo seguía allí como un testigo. Explicó sin prisa.
En el contrato original, la responsabilidad es compartida, pero esta redacción nos asigna un porcentaje mayor si hay incumplimiento. Es sutil, pero en un tribunal extranjero, sutil es suficiente para perder. La explicación no fue larga, fue exacta, una precisión no negociable. El coordinador abrió la boca para hablar, pero no encontró argumento sólido. Por primera vez, se quedó sin voz técnica. El director respiró y miró el bolígrafo. Luego, a ella. ¿Qué propones? Marina respondió. Modificar la cláusula para dejar límites claros y responsabilidad proporcional. Si el socio no lo acepta, sabremos con qué clase de acuerdo estamos tratando. El director permaneció en silencio unos segundos. No eran segundos vacíos, era evaluación. Ese momento era la verdadera decisión. Finalmente, dijo, si no la consideras segura, no se firma. Ahora sí, el coordinador tragó saliva. Su incomodidad fue visible, no sonora. No discutió. No podía. Marina había expuesto un riesgo real. Haré las modificaciones y lo enviaré de nuevo, dijo él, con una voz que intentaba ser neutral, pero sonaba más baja. Horas después, llegó un correo del socio europeo, en francés, con un tono profesional, pero frío. Gracias por la precisión. Ajustamos la cláusula. Adjuntamos nueva versión. Ese, gracias por la precisión, no era halago. Era respeto. El tipo de respeto que se gana con trabajo, no con discursos. El director reenviaba el correo a Marina con una línea breve. Esto es lo que marca la diferencia. Marina no contestó. No necesitaba. Guardó el mensaje. Lo archivó en una carpeta que no decía méritos, decía evidencias. Almorzó con Clara, en un rincón tranquilo. Me dijeron que el contrato iba a salir con sorpresa, susurró Clara. No salió, respondió Marina. Clara la observó con una franqueza que rara vez se ve en oficinas. ¿Y tú? ¿Estás bien con que ahora te miren cuando algo sale bien y cuando podría salir mal también? Marina dejó la bandeja. No mintió. Me da miedo equivocarme, murmuró. Clara asintió, como quien reconoce una verdad sencilla. Eso significa que ahora lo que haces importa. Antes lo que hacías era invisible. Si fallabas, nadie lo habría notado. Eso no era paz. Era injusticia disfrazada de anonimato. Marina sostuvo esa idea. No respondió. La dejó asentarse. En silencio, regresó a su escritorio. Antes de sentarse, su mirada se detuvo en el bolígrafo que alguien había dejado sobre un contrato pendiente. Lo tomó en la mano. No era costoso, pero representaba algo, el poder de firmar bien o firmar mal, firmar ciega o con criterio. Lo dejó suavemente en su sitio. Ese fue el símbolo real. La justicia no fue el aplauso de una noche, ni la placa pesada. Fue ese instante silencioso en el que su criterio detuvo una decisión injusta antes de que existiera. Lo hizo con su nombre visible, sin alzar la voz, sin buscar crédito, solo sosteniendo lo que sabía hacer. Y esa fue, sin ruido, su venganza, la venganza de la humildad. Pasó el tiempo, no demasiado, pero lo suficiente para que el aplauso de aquella noche ya no brillara como un recuerdo reciente. Había perdido ruido, pero no significado. La placa descansaba en un estante. Al principio pesaba en las manos, ahora pesaba en la conciencia, no como carga, sino como recordatorio. Una decisión tomada a tiempo puede proteger a cientos que nunca sabrán de dónde vino el cuidado. Marina siguió trabajando como siempre, sin elevar la voz, sin buscar escenarios. La oficina dejó de mirarla con curiosidad y empezó a buscarla solo cuando algo era complejo, cuando un error podría costar caro, cuando una frase mal escrita podía vaciar un bolsillo entero. Ese tipo de confianza no traía aplausos, traía responsabilidad,
Y esa responsabilidad, algunos días, le daba miedo. No el miedo antiguo, el de ser ignorada, sino uno nuevo, más silencioso, el miedo de equivocarse ahora que pueden verla. Ese pensamiento no la paralizaba, solo le tensaba la espalda en ciertos momentos, como un frío leve que aparecía sin aviso. Una llamada, no una sombra. Una tarde, después de revisar los últimos párrafos de un contrato, cerró la computadora. El clic de la tapa sonó firme en la oficina vacía. Salió del edificio y la ciudad la recibió con su ruido habitual. Motores, voces, semáforos, pasos rápidos. Nadie la reconocía en la calle. Nadie sabía lo que había evitado. Nadie se detenía a pensar en quién escribe las líneas que protegen decisiones. Y por primera vez, esa falta de reconocimiento no le pareció injusta. Era, en cierto modo, libertad.